completa libertad, la perfecta santidad, y te alabaré y te exaltaré, Señor. Adoraré en espíritu y verdad, exaltaré tu poder y majestad, disfrutaré de tu gran fidelidad y viviré para hacer tu voluntad. Eres tú el camino y la verdad, mi completa libertad, la perfecta santidad, y te alabaré y te exaltaré, Señor. Eres tú el camino y la verdad, mi completa libertad, la perfecta santidad, y te alabaré y te exaltaré, y te alabaré y te exaltaré, y te alabaré y te exaltaré, Señor, y te alabaré y te exaltaré, Señor, y te alabaré y te exaltaré, Señor. Y te alabaré y te exaltaré, Señor. Ah, sí, Padre. Te alabamos, te exaltamos con todo nuestro corazón y te damos muchas gracias, Padre, que tengamos nosotros la oportunidad gloriosa de estar delante de ti. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro mensaje de esta tarde. En este mes, el Señor nos ha guiado a través del capítulo 145 del libro de los Salmos para identificar algunos aspectos prácticos para nuestra vida espiritual. En cada párrafo hemos hallado verdaderos tesoros y por ello es que en esta ocasión continuaremos con nuestro comentario respecto de este hermoso Salmo de David, que está en el capítulo
145 del libro de los Salmos. Tan solo como un dato al margen, podemos tener presente que David vivió cerca de 1000 años antes de Cristo, y la revelación que recibió a través de una vida de comunión plena con el Creador del universo le dio oportunidad de referirse a Dios con la certeza y confianza que lo hizo, y en ocasiones incluso hablar de una manera profética respecto de eventos que habría de suceder en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos un repaso de lo que ya vimos, de lo que ya hemos comentado a lo largo, al paso de este mes de abril del año 2023. A partir del párrafo 1, la Escritura nos dice así, en el libro de Salmos, capítulo 145. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras, dice el verso 6, imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán, dice el verso 11, de la gloria de tu reino. Darán ejemplos de tu poder. Contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado. Pues tu reino es un reino eterno. Gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. Ahora continuamos con los párrafos siguientes. Salmos capítulo 145, párrafo 14. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. La certeza del auxilio de Dios en tiempo de necesidad y quebranto nos sostiene y anima. ¿Pero a quiénes? A quienes conocemos al Señor, a quienes vivimos de acuerdo a su palabra. Desgraciadamente, esta condición de que Dios ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas es un beneficio de aquellos que buscamos a Dios, de aquellos que nos acercamos a Dios, porque hay cantidad de personas, millones en el mundo, que tratan de salir adelante por sus propias fuerzas, por su propia prudencia, por sus propios medios, y pues desgraciadamente cada vez es más difícil que así sea. En los párrafos 16 al 19 del capítulo 37 de este mismo libro de los Salmos, leemos lo siguiente. Dice Salmos 37. Dice, es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. Es el Salmo 37, verso 16. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. Evidentemente, para muchas personas este sería un auténtico disparate. Pues la fuerza de los malvados, dice el verso 17, será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. Y el verso 18 de este Salmo 37 nos indica lo siguiente: día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún
en tiempo de hambre. Es posible que por la misericordia de Dios no hayamos pasado en esos tiempos de grave angustia, aunque los únicos que sabemos cómo nos ha ido en la feria, pues somos cada uno de nosotros. La estadística señala que en la actualidad la población de mayor necesidad en nuestro país, que es del país que podemos hablar, supera los 50 millones de personas. O sea, las personas en necesidad supera los 50 millones de personas. Y los que sufren de pobreza extrema son cerca de 11 millones de personas. Ante una evidencia como esa, ¿podrá algún sistema de gobierno lograr abatir esta fatídica estadística? Lo que ha hecho nuestro actual gobierno es repartir dinero entre quienes pueden tener mayor necesidad. Se piensa que son los adultos mayores y algunas instancias de la sociedad, entre jóvenes, entre amas de casa, en fin, son personas que puedan tener en un momento dado mayor necesidad. Pero aún y cuando la base poblacional que recibe las llamadas pensiones del bienestar llega a 12 millones de personas, poquito más de 12 millones de personas, aún existen aquellos casi 11 millones de personas, 11 millones de mexicanos y mexicanas que según la ONU viven con menos de 40 pesos cada día. Y al decir que viven con menos de 40 pesos, no quiere decir que tengan los 40 pesos. Quiere decir que pueden tener nada o llegar a conseguir hasta menos de 40 pesos cada día para subsistir. En relación a ser libres de nuestras cargas, Isaías escribió en el párrafo 4 del capítulo 9 del libro que lleva su nombre lo siguiente. Isaías 9, párrafo 4. Tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Y ahí está usando este evento, este testimonio del poder de Dios, el profeta Isaías, para garantizar que Dios nos libra del yugo opresor de nuestro enemigo. Ahora, todo esto podría para algunos sonar demasiado inalcanzable, pero no es inalcanzable. Todo esto es factible para quienes buscan a Dios con todo su corazón, para quienes quieren servirlo, para quienes quieren agradarlo, quienes saben que Dios existe y tienen la plena certeza de que Dios existe, de que Dios visitó esta tierra en la persona de Jesucristo y que Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Apenas hace un mes estaba hablando de esto en todos lados. Es importante que nosotros sepamos que estas opciones en Cristo son posibles para quienes le buscan, para quienes lo honran. Evidentemente, para quienes no lo toman en cuenta o para quienes simplemente desatienden los llamados amorosos de Dios, pues entonces, desgraciadamente, todos estos beneficios, pues, pasarán de largo frente a su vida. No podemos tampoco dejar de recordar las palabras que Jesús, al respecto de las cargas, enseñó a sus discípulos. En el Evangelio escrito por Mateo, o la versión del Evangelio de Jesucristo, escrita por Mateo, en el capítulo 11, verso 29, la Escritura nos dice lo siguiente, palabras de Jesús: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo
soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. ¿Cuántas personas, cuántos seminarios, talleres antiestrés, talleres de, pues no sé, bueno, tantas disciplinas que se han desarrollado a partir de la psicología, a partir de los estudios, de las emociones y todo esto, se han impartido y se seguirán impartiendo para que la gente pueda llegar a un punto de equilibrio en su vida emocional. Y pues lo que Dios ofrece en Cristo es que a cambio de llevar su yugo, ¿y qué es el yugo de Dios? ¿Qué es el yugo de Jesucristo? El yugo de Jesucristo es simplemente someternos a que Él es el que sabe. Él es el que tiene poder y autoridad, y nosotros de manera voluntaria nos sometemos a su guianza, a su dirección. No quiere literalmente el Señor Jesucristo que andemos cargando un palo sobre nuestro cuello y hombros. Eso sucedía, el yugo es el que usaban en las yuntas, los animales de carga para hacer labores de la tierra, etcétera, para que no se desvíen, para que no jale cada uno por su lado. Tiene mucho que ver, y me recuerdo lo que decía el Señor con respecto del matrimonio. Dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan. O sea, ese yugo del Señor Jesús es un yugo fácil. Pero ¿qué se necesita? Negarnos a nosotros mismos, reconocer que hay una autoridad mayor que nosotros, que hay una inteligencia mayor que la nuestra, y someternos de manera voluntaria. Entonces, así es como podemos hallar descanso para el alma. Y bueno, pues desgraciadamente, pues hay muchos productos farmacéuticos que procuran hacer lo mismo, pero desgraciadamente en muchos casos, no digo en todos, provocan adicción y dependencia. Entonces, no habría tantísimos adictos a los medicamentos si no provocaran adicción estos medicamentos que muchas veces se recetan para estrés postraumático y todas estas cosas que honestamente me confieso ignorante del detalle de todo esto, pero que por la información que existe al alcance de cualquier persona podemos nosotros evidenciar. Muy bien, entonces estamos hablando de el descanso que implica buscar a Dios y permitir que Él sea el que nos busque. Dice el Salmo, continuando con el Salmo 145, dice, verso 15, los ojos de todos buscan en ti la esperanza, les das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. Qué hermoso saber que en Dios está nuestra provisión para cada día. Algo que pudimos aprender hace muchos años, recién que conocimos a Cristo como Salvador de nuestra vida, ya tiene 45 años. Algo de lo que aprendimos en los primeros meses quizás de conocer a Dios y de buscar en su palabra fue a manifestar nuestra gratitud por todo lo bueno que Dios nos hace llegar a nuestra vida. Aprendimos que todo lo bueno que llega a la vida del ser humano es por la misericordia de Dios. No es por buena suerte, no es por tener una buena cuenta en el banco, es por la misericordia de Dios que disfrutamos todo lo bueno, la vida, la posibilidad de respirar ahora que pasó la pandemia. ¿Cuántas personas tuvieron que sufrir en muchas ocasiones hasta la muerte porque simplemente no podían respirar? El hecho de que podamos hacerlo, el hecho de que podamos alimentarnos, el hecho de que podamos tener sustento para nuestro día, es
producto de la misericordia infinita de nuestro Dios. Pero bueno, eso lo aprendimos. Y a lo que voy es que cuando nosotros tuvimos esta conciencia, entonces empezamos a darle gracias a Dios por todo lo bueno que recibimos durante nuestra vida y de una manera particular también por nuestros alimentos. Entonces, es muy popular entre los programas grabados en los Estados Unidos y bueno, en algunos otros países quizás también, pero sobre todo en los Estados Unidos, que vemos que cuando las familias se juntan, simplemente dicen un rezo para agradecer el alimento de su mesa y muchas veces es como decir 1, 2, 3 por mí, como si fuera un pase cabalístico, mágico, para intentar que los alimentos sean de bendición, pero sin ninguna convicción. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer fue con convicción agradecer a Dios por su bondad al darnos un alimento. Y entonces lo empezamos a hacer en nuestro hogar y lo empezamos a hacer en cualquier restaurante, fonda o lugar de fiesta donde estemos, donde sea que recibamos un beneficio, por ejemplo, con el alimento, nosotros le damos gracias a Dios. Y yo veo que algunas personas cristianas que asisten a diferentes grupos y congregaciones, en ocasiones como que se esconden para dar gracias. A la hora de dar gracias, se acurrucan, bajan la mirada, hablan querido Señor, te lo damos gracias, así, pues como si estuviéramos diciendo la tabla de multiplicar. Eso no tiene ningún efecto. Necesitamos ser agradecidos y cuando uno agradece a otra persona alguna cosa, no le dice, oye, muchas gracias. No, le dices, gracias por esto y esto otro que me diste, gracias. Entonces, bueno, esto solamente como parte de un testimonio personal, pero también para animar a cualquier otro que desee incorporar esa costumbre, esa sana costumbre, ese buen hábito a su vida, hágalo, porque también las personas alrededor se dan cuenta cuando hay alguien agradeciendo a Dios su alimento. Y es un testimonio. Acuérdense lo que hemos leído a lo largo de este párrafo, de este salmo, de este capítulo de Salmos, que nosotros hablamos de las obras de Dios. Y el hecho de poder dar testimonio agradeciendo, pues es una manera de hacerle ver a la gente que hay quienes realmente toman en cuenta a Dios, a pesar del tiempo tan convulsionado y tan terrible en el que estamos viviendo. Bueno, continúo. Decíamos, el Salmo 145 dice, los ojos de todos buscan en ti la esperanza, les das su alimento según la necesidad. Abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. Y el capítulo 104 también del libro de Salmos, verso 21 nos habla y dice, los leones jóvenes rugen por su presa, acechan en busca del alimento que Dios les provee. A veces en esa idea equivocada en donde las especies más feroces representan al mal y las especies más débiles representan el bien o la inocencia. En ese ejemplo podríamos pensar, oye, pues es que los leones son malos, representan el mal. Pero aquí no dice eso. Aquí dice que es Dios el que provee su alimento. Y Dios hizo a todo el género, todo el reino animal para autosatisfacerse. Y los peces grandes se comen o se tragan a los pequeños, los mayores a los más grandes, las fieras como los leones, pues atrapan a sus presas, los chacales, las hienas
O sea, todos los animales en un entorno puramente natural, pues están atentos a proveerse de su alimento. Los únicos que cocinan alimentos y tienen fábricas para procesar alimentos somos los seres humanos. Todas las demás especies del reino animal se satisfacen a través de su astucia y su fuerza. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que es una provisión la que Dios hace, aún a las fieras salvajes, de su alimento diario o cada cuando lo requieran, entonces tenemos nosotros esta oportunidad de reconocer que Dios alimenta a toda su creación, tanto a nosotros los humanos como a ellos los animales. Y valga la pena aclarar, para quienes piensan que el ser humano también es animal, ahí hay una chicharra de error. El ser humano no es animal. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Si alguien tiene esa idea, bien puede desecharla. Dice el párrafo 27 de este Salmo, capítulo 104, que empezamos a leer hace un instante, dice: todos dependen de ti para recibir el alimento según su necesidad. Cuando tú lo provees, ellos lo recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Qué importante saber que todos los seres vivos dependemos del Dios vivo. Todos, porque todos somos creación de Dios. Vamos a considerar lo que nos dice el verso 17 de este Salmo 145. Seguimos avanzando. El Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno de bondad. Qué bueno saber que el Señor es justo. El mundo no es justo. Ya te habrás dado cuenta. El mundo está lleno de injusticia. Pero nosotros en el Señor tenemos la garantía de que nuestro Dios es justo. Y dice, está lleno de bondad. El propio libro de Salmos, capítulo 18, en el párrafo 30 al 32, nos dice lo siguiente. Salmos, capítulo 18, versos 30 al 32. Dice, el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. ¡Wow! ¡Wow! Verso 31. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Qué certeza, qué seguridad, qué libertad podemos nosotros tener cuando estas palabras son parte de nuestro entendimiento por ser gente que busca a Dios. Dios nos arma de fuerza y hace perfecto nuestro camino. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en la vida? ¿Cuántos yerros hemos cometido al paso de nuestros años en la vida, en la tierra? Muchos, muchos, muchos. A veces más de los que quisiéramos reconocer. Muchos. Pero qué bueno que Dios en Cristo, en nuestra vida, hace perfecto nuestro camino, porque nuestro camino es Cristo y Él es el camino para Dios. Entonces, continuamos. Ahora el Salmo 116
Dice el párrafo 5, 6 y 7. Dice, qué bondadoso es el Señor. ¿Se acuerdan que hablamos que el Señor está lleno de bondad? Bueno, qué bondadoso es el Señor. Qué bueno es Él. Tan misericordioso nuestro Dios. Tan misericordioso nuestro Dios. El Señor protege, verso 6 del Salmo 116. El Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. Literal, en mi propia vida, a lo mejor en la de ustedes también. Que mi alma descanse nuevamente, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Al decir esto, que literalmente ya les he platicado de un evento terrible de mi vida, cuando tenía yo 25 años y estuve hospitalizado por 10 días en el Hospital General de Zona en La Raza, un hospital del Seguro Social. No atendían, no atinaban qué tenía yo. Tenía yo síntomas de hepatitis, pero los resultados del laboratorio no arrojaban un diagnóstico, o bueno, datos para un diagnóstico certero. Y bueno, el asunto es que estuve fuera de circulación casi 6 meses. Y en ese tiempo alguien, un médico especialista, un médico internista, era jefe de endocrinología del hospital en cuestión, él declaró que yo ya no iba a poder seguir vivo, que iba yo eventualmente que iba yo a morir. Pero no solamente en ese evento Dios ha guardado mi vida, y ahorita que estoy platicando esto recuerdo un momento en el que veníamos de regreso, no recuerdo si de Cuernavaca o de aquella zona, de Acapulco, por ahí, veníamos de regreso en la noche, ya tarde, en la carretera, de Cuernavaca, o sea, el último tramo ya de Cuernavaca hacia México, pero venía yo muy cansado. Y esas veces que uno pues lo vence el sueño, imaginen qué peligroso. Venía yo con mi esposa, con mis 2 hijos, no sé si ya en ese tiempo estaba David con nosotros, creo que sí, mi tercer hijo. Entonces venía yo y ya tarde, cansado, y bueno, ahora la publicidad es no manejes cansado, ¿no? Y bueno, en aquel tiempo también se usaban mensajes así, pero de eso que uno dice, no, sí, otro poquito y ya llego, otro poquito y ya llego. No, hombre. Y de repente, cuando me doy cuenta de que estoy con los ojos cerrados y vengo manejando, al abrir los ojos veo la plataforma de un tráiler estacionado en la cuneta de esa carretera. Iba yo directamente a embarrarme contra la plataforma del camión, del tráiler, que estaba en la cuneta. Ahí iba yo derechito, apenas si tuve oportunidad de dar un volantazo a la izquierda para poder librar ese peligro. Pero estuve a punto de matarme yo y a toda mi familia. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y si hacemos el recuento, son tantas las maravillas que Dios nos ha librado. Evidentemente, la cruda moral, el susto, evidentemente me espantó el sueño, y ya de ahí para adelante pude venir totalmente pendiente en mis 5 sentidos, hasta que llegamos aquí a la ciudad. Bueno, una experiencia que les puedo dar de testimonio del amor de Dios, porque Dios es bondadoso. Y dice entonces, estábamos hablando que está lleno de bondad el Señor. Luego dice Salmo 16 que estamos leyendo, del 5 al 7, qué bondadoso es el Señor, qué bueno es Él, tan misericordioso Dios nuestro. El Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. Que mi alma descanse nuevamente, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Y esto hay que recordarlo, hay que tenerlo presente en todo momento,
porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y seguramente tú que nos estás acompañando, amigo o amiga, tienes testimonios de cómo Dios te ha favorecido y te ha librado aún de momentos en donde pensabas o parecía que ibas a perder tu vida. Que Dios sea glorificado en nosotros a través de nuestra gratitud al Señor. Y como dice este párrafo 7, que mi alma descanse. Estábamos hablando del descanso que puede dar el Señor Jesucristo a nuestra alma. Que mi alma descanse nuevamente porque el Señor ha sido bueno conmigo. Luego en el capítulo 119 del libro de los Salmos, en los versos 137 y 138 también tenemos una referencia. Dice, Señor, tú eres recto, tus ordenanzas son justas, tus leyes son perfectas y absolutamente confiables. Estamos hablando, acuérdense, de que el Señor es justo, conforme dice el verso 17 del Salmo 145. Entonces, Señor, tú eres recto y tus ordenanzas son justas, tus leyes son perfectas, no como las del hombre, que ya le quitan aquí, ya le ponen allá y ya le agregan acá y luego la tuercen aquí y la tuercen allá. Por Dios, por Dios. Qué bueno que Dios existe, qué bueno que Dios tiene leyes que son justas, perfectas, confiables. En la segunda carta que escribió Pablo a los de Corinto, en el capítulo 5, verso 21, dice lo siguiente, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Esto es que en Cristo nosotros somos justificados. Entonces no solamente Dios es justo, sino que hace que nosotros seamos justos delante de Él. Por Cristo, por la obra de Cristo. No por nuestra propia, no por, como decía el refrán, no por nuestra linda cara, porque a veces dista mucho de eso. Pero sí por la obra redentora de Jesucristo. Que podamos estar en una relación correcta con Dios. Regresamos a nuestro Salmo 145, verso 18. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Hace unos momentos cantábamos Adoraré en espíritu y en verdad, con referencia al capítulo 4 del Evangelio de Juan, que aquí en el verso 23 y 24 nos dice lo siguiente, pero se acerca el tiempo, hablando Jesús, a aquella mujer de Samaria que se acercó al pozo a sacar agua, donde estaba Jesús descansando. Dice, se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y lo que nos dice aquí el Salmo 145 es, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Y Jesús añade y dice, ahora es el tiempo de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y dice, el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios, dice el verso 24, es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Si nos remontamos al Antiguo Testamento en el Deuteronomio capítulo 4, verso 7 dice, pues, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? ¿Por qué? Porque la promesa del Señor es acércate a Dios y Él se acercará a ti. Entonces dice, ¿qué gran nación tiene un Dios? Está hablando del pueblo de Israel. Y recordemos, en Cristo nosotros somos parte de ese beneficio, o recibimos parte de ese somos parte de los beneficiarios. Es a lo que me quiero referir. Bueno, ahora vamos a Salmos capítulo 46, versos 1 y 2. Y bueno,
amigos, en cada uno de estos ejemplos, en cada uno de estos párrafos, podemos recurrir a experiencias personales, podemos recurrir a situaciones que han sucedido en nuestra vida, al paso de nuestra vida, y en donde podemos identificar la obra poderosa de Dios a nuestro favor. Este Salmo 46, verso 1 y 2 nos dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. O sea, no solamente nuestro refugio, sino nuestra fuerza. Qué bueno que hay esta combinación. Dios es nuestro refugio, pero también es nuestra fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, me puedo refugiar en Él, me puedo esconder, me puedo guardar en Él, pero no me va a dejar débil, no me va a dejar imposibilitado ante las circunstancias, porque Él me da su fuerza. ¡Qué barbaridad! Él me da su fuerza. Dice la Escritura, dice, los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Gracias a Dios. Entonces dice, nuestro Señor está cerca de nosotros. Dice el Salmo 46, decíamos, nos da, dice, Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Siempre. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Y hablando de terremotos, pues sigue el run run de que viene un gran sismo. Ahora, no se trata de vivir alarmados, porque pues ya ven que de repente ni siquiera alcanza la alarma sísmica para avisarnos. Pero bueno, obviamente sabemos que está programada para que los temblores mayores de tal magnitud se reporten y empiece a sonar la alarma, la alerta sísmica. Ok. Se vaticinan eventos sísmicos muy fuertes. Ya se ha explicado hasta el cansancio que las placas tectónicas, las placas continentales se mueven y se rozan una con la otra, y eso provoca pues generan ondas en la parte superior de la superficie de la Tierra, y eso lleva la vibración oscilatoria o trepidatoria o mixta al lugar donde se manifieste todo esto. Pero la Escritura nos avisa de que va a haber un terremoto como nunca lo ha habido al final de los tiempos. Ahora, no se trata de decir va a ser mañana o pasado mañana, pero tenemos que estar confiados aun y cuando sucedan terremotos. Lo estamos leyendo en el Salmo número 46. Verso 2. Por tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Anoche vimos una película de Pompeya y bueno, la tragedia de la erupción del volcán del Vesubio. Y cómo destruyó, cómo lo presentan a través de la película, la destrucción de esa región. El asunto es, uno puede decir, ¿cómo no temer? ¿Cómo no temer? Bueno, aquí el mandato de Dios es claro. No temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. No dice cuando los edificios se muevan o caigan aplanados o se rompan vidrios o se azoten las lámparas. No dice eso. Dice cuando las montañas
se derrumben en el mar. O sea, esto estamos hablando de un evento mayor, de algo verdaderamente grave. Bueno, pues ahí dice el Señor, no temeremos. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro refugio, como dice el párrafo 1. El Señor es nuestro refugio. Ay, Dios mío, no se trata de arrogancia, no se trata de decir, no me pasa nada, no me pasa nada, y salir ahí caminando a medio temblor. No, no se trata de eso. Se trata de la certeza en tu corazón de que Dios te va a guardar. Pase lo que pase, Dios te va a guardar. Él va a ser tu refugio, aunque pasen cosas terribles. Dios es nuestro refugio. Y qué importante que podamos nosotros entender esto que nos dice el Salmo 145, verso 18, de que el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que le invocan de verdad. Muy bien, el verso 19 nos dice, estamos ya por concluir, Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? En un escenario extremo, Él oye nuestros gritos de auxilio y nos rescata. ¿Esa es tu confianza o no? ¿O no es para tanto? El Salmo 34, verso 17 dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Aún en esa situación, si tú tienes a Cristo en tu corazón, aún en la peor de las circunstancias de pérdida, tristeza, frustración, etcétera, el Señor te va a rescatar. El libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versos 55 al 57, nos dice así, pero desde lo profundo del hoyo invoqué tu nombre, Señor. Me oíste cuando clamé, escucha mi ruego, oye mi grito de socorro. Así fue. Cuando llamé, tú viniste, me dijiste, no tengas miedo. Amado, amada, si estás en una situación difícil, no tengas miedo. Confía en el Dios vivo y verdadero. Ahora, si no has establecido una relación personal con Dios, en un momento más vamos a dar oportunidad de que quienes quieran establecer una relación de confianza y de sometimiento a la voluntad perfecta de Dios, lo puedan hacer antes de concluir nuestro tiempo juntos. Bien, llegamos entonces a los dos últimos versos del capítulo 145 del libro de Salmos. Y dice, el Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. El Salmo número 37, verso 37 dice, miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. Pero los rebeldes serán destruidos. Para ellos no hay futuro. Estamos hablando lo que dice el Salmo 145. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. El libro de Apocalipsis, capítulo 9, nos da un detalle de lo que sucederá al final de los tiempos. Verso 20 y 21 dice, sin embargo, los que no murieron en estas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. ¿Cuánta gente no hay empecinada en su maldad, atorada en su maldad, que a pesar de recibir la buena noticia del perdón de Dios que hay en Cristo, simplemente se quieren quedar estacionados en su maldad y en su horrendo estilo de vida? Entonces dice, rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a los ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Y a veces uno piensa, cuando uno oye
de ídolos, inmediatamente piensa uno en Tlaloc, ¿no? Ahí en el Paseo de la Reforma, o en la Coyolxauhqui, ahí en el Templo Mayor. Pero ¿qué tal los ídolos que hablan aquí? Dice culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata y bronce. ¿Has visto ídolos hechos de oro, plata y bronce? Asómate a cualquier lugar religioso, vas a ver las imágenes forradas de oro, de plata o de bronce. Piedra y madera, ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Tú le puedes hacer así enfrente a una de esas imágenes, ¡ey, ey, ey! No te va a ver jamás. Dice, esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. O sea que muchos de los que han sido malos van a seguir siendo malos, a pesar de las calamidades que vendrán por motivo del final de los tiempos. El Salmo 145, verso 21, con este vamos a concluir. Alabaré al Señor, que todo el mundo bendiga su santo nombre para siempre y por siempre. Verso 21, alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Que todo el mundo lo bendiga por siempre. El Salmo 150, verso 6 dice que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Y en Éxodo 15, verso 2 en adelante dice, verso 2 nada más, dice, el Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria, Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre, lo exaltaré. Y el Salmo número 72, verso 17, este ya es el cierre en alabanza y en reconocimiento al Dios vivo y verdadero que tenemos. Salmo 72, 17, que el nombre del Rey permanezca para siempre, que se perpetúe mientras el sol brille, que todas las naciones sean bendecidas por medio de él y lo elogien. Alaben al Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace semejantes maravillas. Verso 19 de este Salmo 72, alaben su glorioso nombre por siempre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice en el capítulo 1 de su primera carta, verso 17, que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Y Efesios 3 terminamos nosotros leyendo del verso 19 del capítulo 3, verso 19 al 21. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, y es nuestro deseo para todo aquel que puede estar escuchando este mensaje. Es nuestro deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Amén. Claro que sí. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo por todas las generaciones. Hace un momento decíamos que podemos dar una oportunidad a las personas que nunca se hayan comprometido con Dios de una manera personal. Los beneficios de Dios son para la gente de Dios.
Si bien Dios nos creó a todos, no todos somos gente de Dios. Gente de Dios son aquellos que se comprometen con Dios de una manera voluntaria, porque no es a través de un chicotazo, no es a través de una imposición. Es por voluntad propia, por convencimiento propio. Oye, yo quiero los beneficios que Dios me ofrece en Cristo. Claro que los quiero. Claro que quiero una vida plena. Entonces, amigo, amiga, si tú estás en esa actitud, en esa disposición, te ruego, repitas conmigo estas palabras de compromiso con Dios. No conmigo, ni con ninguna otra persona, con el Dios vivo y verdadero. Dile así: Señor y Dios, en esta hora te doy gracias por hablar a mi corazón. He sentido que tu palabra está dirigida a mí de una manera personal. Y por eso en esta tarde yo me rindo delante de ti y te ruego que me perdones. Reconozco, Señor, he hecho muchas cosas mal. Perdóname. Todo aquello con lo que yo te he ofendido o incluso he ofendido a otros y a mí mismo, a mí misma, te ruego me perdones, Señor. Y te ruego también, limpia mi vida en este momento. Limpia mi vida, limpia mi conciencia de toda maldad con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, que diste tu vida en la cruz por mí, en esta hora yo abro mi corazón a ti y te recibo como mi máxima autoridad, mi Señor, el que manda en mi vida. Y te recibo también como mi único Salvador. Desecho cualquier otra devoción que haya yo tenido hasta este momento. Desecho toda devoción, entendiendo que solo tú, Jesucristo, porque resucitaste de entre los muertos, puedes interceder por mí ante mi Padre Celestial. Te doy gracias por esto y ahora te ruego, lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. Que pueda yo fluir con libertad para leer tu palabra, para comprenderla, pero sobre todo para vivir de una manera agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias por considerar este tiempo y establecer este compromiso con el Dios vivo. Estamos a sus órdenes, por supuesto, si desean orientación, si desean resolver alguna duda o cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Ahí están nuestros medios de comunicación, nuestros páginas de internet también están a su disposición, correos electrónicos, WhatsApp, etcétera. Estamos a sus órdenes y bueno, pues solo nos resta en esta tarde darle muchas gracias al Señor por la oportunidad que hemos tenido de disfrutar su presencia y su palabra, a pesar de algunas dificultades al inicio. Pero gracias a Dios que Él nos ayuda siempre. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias. Gracias por este capítulo 145 del libro de los Salmos que nos ha instruido durante todos estos días, que hemos podido comentar, considerar, meditar, Señor, estudiar y aún complementar con muchas otras escrituras que hacen unidad de propósito, de intención con lo que tú escribiste en este salmo. Te damos muchas gracias por tenerlo a nuestro alcance, como todo el contenido de tu santa palabra. Muchas gracias. Y Señor, pues también muchas gracias por quienes al paso de estos días, de estos comentarios y reflexiones, han tenido oportunidad de reconocer su necesidad de ti. Te damos muchas gracias por todos ellos y ellas. Simplemente te rogamos, danos oportunidad de servirles y que puedan ellos crecer y continuar en ti hasta que tú vengas nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Y bueno, pues en este momento nos despedimos de nuestros queridos amigos a través de en la plataforma de Facebook.
Que Dios les bendiga, los guarde y pues primeramente Dios estaremos nuevamente aquí en este canal el próximo domingo al mediodía para recibir la palabra que Dios tenga para nosotros. Que Dios les guarde, los amamos, gracias por acompañarnos y nos quedamos con nuestros queridos amigos de la plataforma Zoom. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.